Mi hermano vació mis cuentas y desapareció con mi novia. Yo estaba destrozado hasta que mi hija de 13 años dijo, papá, no te preocupes, yo me encargué. Luego, días después, mi hermano llamó gritando. Esto ocurrió hace unos 8 meses y por fin estoy listo para hablar de ello porque las consecuencias todavía me dan vida. Hola Reddit, tengo 34 años, trabajo en gestión logística y creía que tenía mi vida más o menos resuelta. Alerta de spoiler, no era así. Déjenme ponerlos en contexto. Tengo una hija, Lily, que acaba de cumplir 13 años. Vive conmigo a tiempo completo después de que su madre falleciera de cáncer hace 3 años. Sí, esa parte es horrible, pero hemos construido una vida sólida juntos, solo los dos contra el mundo. Es increíblemente lista, mucho más inteligente de lo que yo era a su edad y, sinceramente, más madura que la mayoría de los adultos que conozco. Es el tipo de niña que aprendió a programar sola a los 10 años porque se aburría durante las vacaciones de verano, la que lee artículos de ciberseguridad por diversión y corrige mis selecciones de contraseñas. Después de que murió su madre, fue duro para los dos, no voy a fingir lo contrario, pero lo resolvimos, creamos rutinas, aprendimos a comunicarnos y nos convertimos en una unidad tan unida que no necesitaba a nadie más. A veces venía a mi oficina después de la escuela, hacía la tarea en la sala de descanso mientras yo terminaba de trabajar, luego cenábamos de camino a casa, hablábamos de nuestros días y simplemente existíamos juntos en ese espacio cómodo que habíamos construido. Trabajé duro para asegurarme de que tuviera estabilidad, asistí a todos los eventos escolares, a todas las reuniones de padres y maestros, a todas las ferias de ciencias, aprendí a hacer trenzas con videos de YouTube, resolví el tema de la charla sobre la menstruación mucho antes de estar preparado. Estábamos bien, de hecho mejor que bien. Luego está mi hermano Cal, 2 años menor que yo, siempre el niño dorado de la familia a pesar de ser un desastre total. Hablo de abandonar la universidad 2 veces, no poder mantener un trabajo más de 6 meses, pedir dinero prestado a todo el mundo, incluida nuestra abuela de 80 años, pero de alguna manera tenía ese encanto que hacía que la gente le diera oportunidades infinitas. Nuestros padres siempre encontraban excusas para él, mientras que de mí se esperaba que tuviera la vida resuelta porque yo era el responsable al crecer. A mí me daban sermones sobre la responsabilidad cuando llevaba a casa una nota de aprobado alto. Cal podía suspender semestres enteros y nuestros padres decían que la escuela simplemente no era lo suyo y que ya encontraría su camino. Yo pagué mi propia universidad trabajando en 2 empleos, a Cal le pagaron la matrícula 2 veces antes de que abandonara. Yo compré mi primer coche con dinero que había ahorrado desde los 15 años, a Cal le compraron 3 coches después de que chocara o vendiera los anteriores. El patrón nunca cambió. Yo construía algo, lograba algo, trabajaba por algo, y simplemente se esperaba que Cal metiera la pata, necesitara ayuda, creara drama y que todos corrieran a arreglarlo por él. Eso hacía que las reuniones familiares fueran muy divertidas, déjenme decirles, nada como ver a tus padres darle dinero a tu hermano mientras te dicen que lo estás haciendo genial y que no necesitas ayuda. Y finalmente está Brittany. Llevábamos saliendo alrededor de 1 año y medio, la conocí en una parrillada de un amigo. Era divertida, parecía sencilla, trabajaba como higienista dental, tenía una risa que hacía reír a los demás, contaba historias decentes y no parecía de alto mantenimiento. Las cosas iban bien, no perfectas, pero lo suficientemente bien como para que pensara en planes a largo plazo. Se la presenté a Lily después de unos 3 meses de relación, no quería desfilar personas por la vida de mi hija si no iban a quedarse. Brittany parecía entenderlo, dijo que apreciaba que yo fuera un padre protector. Se llevaban bien, no eran mejores amigas ni nada, pero Lily pasaba tiempo con nosotros a veces y no se quejaba cuando Brittany venía, y eso era suficiente para mí. Brittany sabía desde el principio cómo eran las cosas, Lily era siempre lo primero y si había un conflicto entre algo que Brittany quería hacer y algo que Lily necesitaba, Lily ganaba todas las veces. Brittany decía que lo entendía y que lo respetaba. Viéndolo ahora, creo que solo decía lo que yo quería oír. Había pequeñas cosas que pasé por alto, la forma en que se molestaba si tenía que cancelar planes porque Lily estaba enferma, como hacía comentarios sobre que Lily ya tenía edad suficiente para quedarse sola en casa más a menudo, pequeñas sugerencias de que quizá yo era demasiado protector, demasiado involucrado, demasiado centrado en mi hija. Lo descartaba y me decía a mí mismo que simplemente no lo entendía porque no tenía hijos. Debería haber prestado más atención a esas señales de alerta, debería haber notado que alguien que dice respetar tus prioridades pero constantemente intenta cambiarlas en realidad no es respetuoso en absoluto, pero yo estaba solo y ella estaba allí, y era agradable tener a otro adulto cerca a veces, así que ignoré las señales. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unos 9 meses, Cal apareció en mi casa con muy mal aspecto, dijo que había perdido su apartamento, que se había atrasado con el alquiler y que necesitaba un lugar donde quedarse por un par de semanas. La historia era la misma de siempre, mala suerte, circunstancias fuera de su control, solo necesitaba un poco de ayuda para volver a ponerse de pie. Nuestros padres aparentemente por fin le habían cortado la ayuda económica después de la 5ª o 6ª vez que pidió dinero para el alquiler, así que yo era su siguiente parada.
Debería haber dicho que no, de verdad que debería haberlo hecho. Cada instinto me decía que esto era un error, pero es familia y, a pesar de todo, todavía había una pequeña parte de mí que pensaba que quizá esta vez sería diferente, que quizá si lo ayudaba realmente se pondría las pilas. Y sí, al parecer soy un idiota, así que lo dejé quedarse en la habitación de invitados pensando que 2 semanas no me matarían. Lily no estaba contenta, nunca le había gustado mucho Kao, ni siquiera cuando era más pequeña, decía que le daba malas vibras. Cuando le dije que se quedaría con nosotros temporalmente, me miró y dijo, esto va a terminar mal. Yo le dije que le diera una oportunidad. La traducción ha terminado. Ella dijo, ¿cuándo darle una oportunidad alguna vez ha salido bien? No pude discutir eso, pero ya había dicho que sí. 2 semanas se convirtieron en 3, luego en 4, luego en 6. No estaba buscando trabajo a pesar de decir que sí lo hacía. Yo llegaba a casa y él estaba en el sofá, jugando videojuegos, en el mismo lugar en el que lo había dejado esa mañana. No ayudaba con los platos, no sacaba la basura, ni siquiera limpiaba lo que ensuciaba. Se comía los víveres que yo compraba, usaba los servicios que yo pagaba y no aportaba absolutamente nada. Cuando sacaba el tema, se ponía a la defensiva, decía que estaba lidiando con la depresión, que necesitaba tiempo para aclarar su vida, que yo estaba siendo demasiado duro con él. Brittany lo respaldaba, me decía que debía ser más comprensivo, más solidario, que la familia ayuda a la familia. Me lanzaba esas miradas de decepción, como si yo fuera el irrazonable por esperar que un hombre de 32 años contribuyera al hogar en el que vivía gratis. Eso debería haber sido una señal de alerta enorme, del tamaño de una sirena antiaérea, pero yo solo pensé que ella tenía un corazón blando, que no entendía cómo funcionaba Cal y no me di cuenta de que ya estaba de su lado por una razón. A veces trabajo muchas horas, la gestión logística significa que lidio con horarios de envíos, problemas de almacén, conductores, discrepancias de inventario, todo el paquete completo. Algunas semanas hacía fácilmente entre 50 y 60 horas, especialmente en temporadas ocupadas. El trabajo paga bien, mantiene un techo sobre nuestras cabezas y financia la cuenta de ahorros universitarios de Lily, así que no me quejo de las horas. Brittany trabajaba horarios más normales, generalmente terminaba a las 4 de la tarde y tenía los fines de semana libres salvo emergencias. Kyle siempre estaba en casa, obviamente, ya que en realidad no buscaba trabajo. Mirando atrás, puedo trazar exactamente cuando empezó todo, alrededor de 3 semanas después de que Kao se mudara. Fue entonces cuando Brittany empezó a encontrar razones para venir cuando yo no estaba en casa, que solo quería ver cómo estaba Kao, asegurarse de que estuviera bien, o traje algo de comida que preparé, pensé que a ustedes les gustaría. Siempre esos gestos aparentemente considerados que la ponían en mi casa cuando yo no estaba. Lily me lo mencionó una vez, dijo que Brittany venía mucho durante el día. Le pregunté a Brittany de manera casual y ella dijo que estaba preocupada por el estado mental de Kao, que quería asegurarse de que no se aislara. Yo pensé que era amable de su parte preocuparse, sí, muy amable. Probablemente ya puedes ver a dónde va esto. Empecé a notar pequeñas cosas, el coche de Brittany en mi casa los días en que decía que trabajaba hasta tarde, Kao de repente siempre de buen humor, duchándose con regularidad, lavando su ropa, la puerta del cuarto de invitado cerrada durante el día cuando yo volvía a casa a la hora del almuerzo, lo cual era raro porque Kao nunca cerraba puertas. Escuchaba susurros que se detenían abruptamente cuando entraba por el garaje. Pero me convencí de no sospechar nada, porque seguramente nadie podría ser tan basura, ¿verdad? Seguramente mi propio hermano no cruzaría esa línea, seguramente Brittany, con quien estaba planeando un futuro, no me haría eso. Puse excusas, me dije que estaba siendo paranoico, que lo del coche era coincidencia, que Kao por fin estaba arreglando su vida y por eso estaba de mejor ánimo, que la puerta cerrada era por privacidad. Lily no se lo creía. Observaba cómo interactuaban Brittany y Kao durante las raras veces que yo estaba en casa cuando ella venía, y podía ver su mente trabajando, ponía esa expresión sospechosa y calculadora. Una noche me preguntó, papá, ¿crees que Brittany y el tío Kao actúan raro juntos? Le pregunté a qué se refería y ella se encogió de hombros, no sé, simplemente parecen, no sé, diferentes cuando tú no estás. Le dije que probablemente se lo estaba imaginando. Me miró como si yo estuviera siendo deliberadamente denso. Está bien, papá, si tú lo dices. Eso fue aproximadamente una semana antes de que todo explotara. La verdadera diversión empezó un martes. Había estado planeando sorprender a Brittany con una reserva para cenar por nuestro aniversario, nada elegante, solo ese restaurante italiano que le gustaba. Había hecho la reserva semanas antes, lo tenía todo planeado, salir temprano del trabajo, pasar a recogerla, una cena agradable, quizá una caminata después, cosas simples. Salí del trabajo a las 2 de la tarde, pasé por su apartamento para recogerla alrededor de las 2:30, usé la llave de repuesto que me había dado meses antes para emergencias y llamé cuando entré. No hubo respuesta. El apartamento estaba vacío, pero su bolso de trabajo estaba en la encimera de la cocina, su coche estaba en el estacionamiento, su teléfono estaba en algún lugar dentro.
Podía ver su portátil abierto en el sofá con una taza de café a medio terminar al lado. Todo se veía normal, como si solo hubiera salido un minuto, excepto que no estaba allí. Esa sensación extraña me golpeó el estómago, ya sabes cuál, ese instinto de que algo anda mal pero no puedes señalarlo del todo. Llamé a su teléfono y lo oí sonar desde el dormitorio. Entré y su teléfono estaba en la mesita de noche junto a la cama, vibrando con mi llamada, conectado al cargador, junto a una nota con su letra con mi dirección escrita y debajo 2:30, la hora que yo había dicho que pasaría a recogerla, como si necesitara un recordatorio. Pero ella no estaba allí, estaba en otro lugar a las 2:30, y yo sabía exactamente dónde. No soy un idiota, bueno, sí lo soy, pero no tanto. Las piezas encajaron todas a la vez, el coche en mi casa, la puerta cerrada, los susurros, el apoyo repentino de Brittany a Cal, ella estando en mi casa durante el día, todo tenía un sentido horrible y perfecto. Conduje de regreso a casa exactamente al límite de velocidad porque no iba a ganarme una multa encima de lo que me estaba esperando. Me tomó 17 minutos, los conté. Entré en mi entrada a las 2:47 de la tarde de un martes. Ambos coches estaban allí, el Honda destartalado de Cal y el Toyota de Brittany, estacionados uno al lado del otro en mi entrada como si fuera lo más natural del mundo. La puerta principal estaba sin cerrar. Entré en silencio, la casa estaba demasiado silenciosa, en realidad, excepto por los ruidos que venían del cuarto de invitados, la habitación donde Cal se estaba quedando, sonidos que dejaban absolutamente claro lo que estaba ocurriendo allí dentro. Me quedé frente a esa puerta durante quizá 30 segundos, solo procesando. Parte de mí quería derribarla a patadas, parte de mí quería darme la vuelta y salir, fingir que nunca había visto nada, y otra parte simplemente se sentía hueca, vacía, como si estuviera viendo esto sucederle a otra persona. Entonces pensé en Lily, en lo que ella pensaría si yo dejaba pasar esto, en qué tipo de ejemplo daría, en el hecho de que esta era mi casa, mi vida, mi relación y mi hermano. Y no iba a ser el cobarde que simplemente lo aceptara. Saqué mi teléfono, abrí la grabadora de voz y presioné grabar. Golpeé la puerta lo suficientemente fuerte como para que se oyera claramente por encima de lo que fuera que estaba pasando dentro. El movimiento apresurado del interior fue casi gracioso, casi, muchos ruidos, susurros nerviosos, el sonido de personas intentando vestirse rápido. No grité, no derribé la puerta, ni siquiera alcé la voz. Simplemente dije con calma a través de la puerta, Cal, Brittany, tienen 30 minutos para salir de mi casa. Después de eso llamaré a la policía por allanamiento. Su tiempo empieza ahora. Luego apagué la grabación, caminé hasta la sala y me senté en el sofá, abrí en el teléfono el número de la policía que no es de emergencia, puse un temporizador de 30 minutos y esperé. Mis manos temblaban, no por ira todavía, eso vendría después, sino por la adrenalina, por la absoluta irrealidad de la situación, mi hermano y mi novia en mi casa, en la habitación de invitados donde le había permitido quedarse por la bondad de mi corazón. Salieron unos 15 minutos después. Brittany estaba llorando, el maquillaje corrido, tratando de arreglarse el cabello. Kyle tenía esa expresión en la cara, casi una sonrisa burlona, como si estuviera intentando no reírse, como si todo fuera una gran broma, como si hubiera ganado algo. Brittany empezó de inmediato, cariño, por favor, déjame explicarte, no es lo que parece. Levanté la mano y dije basta, no quiero oírlo. Pero no entiendes. Entiendo perfectamente, respondí. Te has estado acostando con mi hermano en mi casa mientras yo estaba trabajando, no hay nada que explicar. Váyanse. Ella intentó otro enfoque, empezó a disculparse, dijo que fue un error, que no significaba nada, que me amaba, que podíamos superar esto, todos los grandes clásicos. Yo solo seguía diciendo váyanse. Kyle finalmente habló y esa sonrisa burlona seguía allí. Vamos, hermano, no seas dramático, estas cosas pasan, nadie salió herido. Lo miré de verdad, a esta persona que compartía mi ADN, a quien había defendido ante nuestros padres, a quien había dejado entrar en mi casa cuando nadie más lo haría, y no sentí nada, ni amor fraternal, ni conexión familiar, nada. Viviste en mi casa, le dije, comiste mi comida, usaste mi electricidad, mi agua, mi wifi. Te di un lugar donde quedarte cuando mamá y papá no lo hicieron, y decidiste pagarme acostándote con mi novia. Se acabó, fuera. La sonrisa se le borró un poco. ¿De verdad vas a echarme por esto? Tú tomaste tu decisión, ahora yo tomo la mía. Te quedan 15 minutos. Brittany lo intentó otra vez, siguió llorando, siguió disculpándose, intentó tocarme el brazo y yo di un paso atrás y le dije que necesitaba irse ahora. Kyle agarró sus cosas de la habitación de invitados, no le tomó mucho tiempo, ya que de todos modos vivía con una bolsa de deporte. Brittany solo se quedó allí llorando hasta que le dije una vez más que se fuera. Finalmente se fueron. Cerré la puerta con llave detrás de ellos, puse el cerrojo y la cadena, luego fui a mi habitación y me senté en la cama. Al principio no sentí absolutamente nada, solo entumecimiento, vacío, como si alguien me hubiera sacado todo por dentro y dejado solo una cáscara.
No lloré, no golpeé paredes, solo me quedé sentado mirando a la nada. Alrededor de las 3:15 la realidad empezó a asentarse. La ira aún no había llegado, solo esta abrumadora sensación de traición. Mi hermano, mi propio hermano, la persona que se suponía debía respaldarme, a quien defendí toda mi vida, a quien acogí cuando no tenía a dónde ir, y mi novia, con quien estaba planeando un futuro, que había conocido a mi hija, en quien había confiado, se habían ido, ambos, o no del todo todavía técnicamente, pero bien podrían haberlo estado. Las relaciones estaban muertas desde el segundo en que escuché esos sonidos a través de esa puerta. Lily llegó de la escuela alrededor de las 3:30. Ella toma el autobús, normalmente llega entre las 3:25 y las 3:35, dependiendo del tráfico. Oí su llave en la cerradura, oí su mochila caer al suelo en la entrada como todos los días. Llamó diciendo ya llegué, como siempre. No respondí de inmediato, no lograba hacer que mi voz funcionara. Entró en la sala, me vio sentado allí y se detuvo, simplemente se detuvo en la puerta y me miró. Esta niña que había leído mis estados de ánimo desde que era lo suficientemente grande para hablar, que conocía cada expresión de mi cara, que podía notar cuando algo iba mal antes incluso de que abriera la boca. ¿Qué pasó?, preguntó. No qué ocurre ni estás bien, directamente qué pasó, porque sabía que algo había sucedido. Se lo dije, manteniéndolo apropiado para su edad pero siendo honesto. No iba a mentirle ni a endulzar la situación, ella merecía la verdad. Le dije que había sorprendido al tío Cal y a Brittany juntos, que se estaban viendo a mis espaldas, que ya no estaban y que no volverían. Su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes en rápida sucesión, primero la sorpresa, luego la comprensión, como si las piezas encajaran, después la ira y luego algo más frío, algo calculador que daba miedo. Eso es asqueroso, dijo, y su voz tenía una cualidad plana que nunca antes le había oído. El tío Cal es basura y ella es peor por seguirle el juego. No podía discutir esa evaluación. Se sentó a mi lado en el sofá, no intentó abrazarme ni decir cosas reconfortantes, simplemente se sentó allí y, al cabo de 1 minuto, dijo, sabía que algo estaba pasando, intenté decírtelo. Lo sé, tenías razón, debería haberte escuchado. Sí, deberías haberlo hecho, no lo dijo con maldad, solo estaba afirmando hechos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? La respuesta honesta era que no tenía ni idea, solo estaba intentando procesarlo todo, tratando de entender cómo mi vida había implosionado en el espacio de una tarde. No lo sé todavía, admití, cambiar las cerraduras mañana y ver el resto sobre la marcha. Ella sintió, sacó su teléfono y empezó a escribir algo. No le pregunté qué era, supuse que estaba escribiéndole a una amiga o algo así, desahogándose sobre lo horrible que era su tío. La dejé en paz. Esa noche pedimos pizza para cenar, no tenía ganas de cocinar ni de hablar, solo comimos en silencio mientras veíamos algún programa sin sentido en la televisión, una rutina nocturna normal con esta cosa enorme flotando sobre nosotros que aún no estábamos abordando. Esa noche no pude dormir, me quedé en la cama mirando al techo, con la mente repasándolo todo, cuánto tiempo llevaba ocurriendo, si se habían reído de mí, si ese había sido su plan desde el principio o si simplemente había sucedido, y si eso siquiera importaba. Alrededor de las 2 de la madrugada me levanté y empecé a pensar en cosas prácticas, no podía cambiar el pasado, pero podía proteger el futuro. Cambié todas mis contraseñas en el teléfono en ese mismo momento, cuentas bancarias, correo electrónico, redes sociales, todo, y activé la autenticación de 2 factores en todo lo que me lo permitía. Llamé a un cerrajero a primera hora del miércoles por la mañana y los hice venir a cambiar todas las cerraduras antes del mediodía, me costó $300, pero valió la pena saber que Cal no podía simplemente volver a entrar. Mientras el cerrajero trabajaba, recorrí la casa buscando cualquier cosa que Cal pudiera haber dejado atrás, encontré algo de ropa, artículos de aseo, un cargador, lo metí todo en una bolsa de basura y la dejé en el porche. Luego llamé al banco, necesitaba asegurarme de que mis cuentas estuvieran protegidas, de que Cal no hubiera intentado nada mientras había vivido allí. El sistema automático me dijo que iniciara sesión en línea para revisar la actividad reciente. Inicié sesión alrededor de la 1 de la tarde del miércoles, revisé primero mi cuenta corriente y el saldo se veía mal, muy mal. Debería haber tenido alrededor de $8,000 allí, de mi último sueldo y lo que quedaba del mes, pero el saldo mostraba 342. Sentí que el estómago se me caía. Revisé el historial de transacciones, 3 transferencias, una el martes por la noche a las 11:47 por $3,000, una el miércoles por la mañana a las 2 en punto por $2,500, y una el miércoles a las 6 de la mañana por $2,100, todas a una cuenta externa, todas marcadas como completadas. Pasé a los ahorros, debería haber tenido alrededor de $28,000 allí, el fondo universitario de Lily, los ahorros de emergencia, todo. El saldo mostraba 3,200. Más transferencias, 5 de ellas entre el martes por la noche y la mañana del miércoles, por un total de 24,800. El estado mostraba pendiente en la mayoría, pero una por 8,000 ya se había completado. Revisé mi cuenta de jubilación, la del trabajo,
Alguien había intentado acceder a ella, intentos de inicio de sesión empezando el martes a las 11:52 de la noche y continuando durante la madrugada. La cuenta estaba bloqueada por actividad sospechosa. Llamé al banco con las manos temblando tanto que apenas podía marcar. Me transfirieron 3 veces antes de llegar a alguien de prevención de fraude. Me explicó lo que había pasado, me pidió que verificara información, revisó las cuentas, tomó notas y dijo, señor, parece que estas transferencias se iniciaron usando sus credenciales de inicio de sesión válidas y su información de seguridad, la autenticación fue exitosa en todos los intentos. Yo no hice esas transferencias, dije, alguien robó mi información. ¿Sabe quién podría haber tenido acceso a los detalles de su cuenta? Sí, lo sabía exactamente, mi hermano, que había vivido en mi casa durante 6 semanas, que probablemente me había visto iniciar sesión en mis cuentas, que pudo haber revisado mis papeles, en quien estúpidamente confié para que no me robara, y Brittany, a quien le había dado mi acceso bancario 6 meses antes cuando tuve gripe y necesitaba que pagara algunas facturas por mí, quien dijo que había borrado la información después, pero obviamente no lo había hecho. No le conté todo esto a la representante de fraude. Ella tomó más notas y dijo que iniciarían una investigación, pero que esas cosas llevaban tiempo. Me preguntó si quería presentar un informe policial. Sí, lo hice. Pasé la tarde del miércoles en la comisaría, presenté un informe por robo de identidad y fraude, les di todo, la cronología, las cantidades, la información de Kao, la implicación de Brittany. El agente que tomó el informe fue comprensivo, pero honesto, dijo que estos casos son difíciles de probar, especialmente cuando se trata de familia, incluso con pruebas, que podría llevar meses resolverse y que quizá no recuperaría el dinero en absoluto. Le pregunté qué debía hacer mientras tanto y me sugirió contratar a un abogado, congelar mi crédito, vigilar todo de cerca y, sinceramente, aceptar que el dinero podría haberse perdido. Conduje de regreso a casa sintiéndome peor de lo que me había sentido el martes. El martes fue traición emocional, esto era destrucción financiera. Ese dinero representaba años de ahorros, la educación de Lily, nuestra seguridad, desaparecidos, transferidos a la cuenta de Kao mientras él planeaba su salida. El jueves por la mañana me desperté con 17 alertas del banco, más intentos de transferencia, todos bloqueados ahora que había reportado el fraude, pero mostraban que Kao seguía intentándolo, la cuenta de jubilación, mis tarjetas de crédito, incluso intentó abrir una nueva línea de crédito a mi nombre. El departamento de fraude del banco me llamó directamente y me pidió que fuera en persona con identificación para firmar declaraciones juradas. Pasé 2 horas allí el jueves por la tarde revisando todo. Pudieron revertir las transferencias de ahorros que aún no se habían completado y recuperé alrededor de 16.800 de eso, pero el dinero de la cuenta corriente ya se había ido, enviado a la cuenta de Kao, que aparentemente vació de inmediato en un cajero automático con múltiples retiros la noche del martes y la mañana del miércoles, siempre el límite diario máximo. La cantidad total que había perdido era un poco más de $43.000. Tenía alrededor de $900 en mi billetera y el dinero de ahorros que habían congelado mientras duraba la investigación, al que todavía no podía acceder. El pago de la hipoteca vencía en una semana, los gastos escolares de Lily, los comestibles, los servicios, el pago del coche, el seguro, todo pasaba por esa cuenta corriente, todo estaba configurado en pagos automáticos y no había dinero para pagar nada de eso. Me senté en mi coche fuera del banco y me sentí completamente derrotado, aún no enojado, eso vendría después, simplemente completamente derrotado. Mi hermano me había robado 2 veces en una sola semana, me quitó a mi novia, me quitó mi dinero y me dejó cargando con todo mientras él y Brittany huían para empezar su nueva vida financiada con mis ahorros. Llamé a mi jefe, le expliqué que tenía una emergencia familiar y que necesitaba tomarme el viernes como día personal. Fue comprensivo, me dijo que tomara el tiempo que necesitara, un buen jefe, no hizo preguntas. Conduje de regreso a casa el jueves por la tarde, alrededor de las 4, en estado de shock. Lily ya había vuelto de la escuela, estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina como siempre. Alzó la vista cuando entré, me miró la cara y dejó el lápiz. «¿Es grave, verdad?», preguntó. Me senté frente a ella y le conté todo sobre el dinero, todo, cuanto había desaparecido, cómo ocurrió, lo que dijo el banco, lo que dijo la policía. La observé procesarlo todo, esperaba que entrara en pánico, que llorara, que se derrumbara. Estábamos arruinados financieramente, su fondo universitario había desaparecido, nuestros ahorros de emergencia se habían ido, estábamos acabados. En lugar de eso, se quedó muy callada, muy quieta, y esa mirada calculadora volvió a su rostro. Entonces dijo, «Papá, no te preocupes, yo me encargué». Parpadeé. «¿Qué quieres decir con que te encargaste?». Sacó su teléfono, lo abrió y me mostró una carpeta con unas 40 capturas de pantalla, transferencias bancarias, mensajes de texto, fotos, documentos que no reconocía. «¿Cuándo hiciste esto?», pregunté. «El martes por la noche, después de que me lo contaste, no podía dormir, así que investigué un poco. Resulta que mi hija de 13 años es mucho más experta en tecnología de lo que jamás le di crédito.
Mientras yo estaba despierto sintiendo lástima por mí mismo, ella había hackeado la cuenta de correo electrónico de Kao, usó un método de recuperación de contraseña combinado con información que sabía sobre él, entró en su correo, luego en sus redes sociales y empezó a documentar todo lo que encontró. Los mensajes entre Cal y Brittany, que se remontaban a 4 meses atrás, planeando cuándo verse, riéndose de ocultármelo, hablando de tomar mi dinero y huir juntos. Brittany contándole a Cal sobre la información de mis cuentas bancarias porque yo le había dado mis contraseñas una vez cuando estaba enfermo y necesitaba que pagara algunas facturas, Cal planificando todo el robo, discutiendo cuánto podía sacar, cuándo hacerlo y a dónde ir después. Planeaban mudarse a Arizona y empezar de cero con mi dinero. Pero aquí está la parte que me hizo sonreír de verdad por primera vez en días. Lily no solo había reunido pruebas, había estado muy ocupada el martes por la noche. Reenvió todas esas capturas a nuestros padres, al antiguo empleador de Cal, al jefe de Brittany en la clínica dental, a los padres de Brittany, que al parecer no tenían idea de que su hija estaba involucrada con un tipo que vivía con su hermano, a mi familia extendida y a amigos en común. Luego publicó una versión cuidadosamente editada en las cuentas de redes sociales de Cal antes de cambiar las contraseñas y bloquearlo. Nada gráfico, nada que pudiera meterla en problemas, solo un mensaje simple. Para cualquiera que se pregunte por qué desaparecí, robé $43,000 a mi hermano después de acostarme con su novia en su propia casa. Si alguna vez confiaste en mí con algo, quizá quieras revisar tus cuentas. La publicación estuvo activa unas 6 horas antes de que Kao lograra eliminarla, pero para entonces más de 200 personas la habían visto, compartido y comentado. Miré a mi hija, esta niña que debería haber estado preocupada por la tarea de álgebra y los dramas con amigos, y no sabía si castigarla o abrazarla. Lily, no puedes simplemente hackear las cuentas de la gente, dije intentando sonar como un padre responsable. Ella me miró directamente a los ojos. Él nos robó, ella te traicionó, iban a huir con tu dinero, papá, nuestro dinero, el dinero para mi universidad, para nuestra casa, para todo. No iba a dejar que se salieran con la suya. Era difícil discutir esa lógica. ¿Qué más hiciste?, pregunté, un poco asustado por la respuesta. Sonrió, de verdad sonrió. Envié todas las pruebas a la policía, al detective que lleva tu caso, pensé que podría acelerar las cosas, y puede que también haya enviado las capturas al departamento de fraude del banco con una cronología detallada de cuando Kao tuvo acceso a tu información y cuando ocurrieron las transferencias. Esta niña, brillante y aterradora. El viernes fue silencioso, demasiado silencioso. Pasé la mañana al teléfono con el departamento de fraude del banco y, con las pruebas de Lily, pudieron iniciar el proceso de congelar la cuenta de Cal y recuperar el dinero. Aún iba a llevar tiempo, pero ahora tenían pruebas de que era un robo real y no una disputa familiar. El detective me llamó esa tarde, dijo que habían recibido un correo electrónico anónimo con pruebas exhaustivas de fraude bancario y robo de identidad y me preguntó si sabía algo al respecto. Dije que no, lo cual era técnicamente cierto, ya que Lily lo había enviado de forma anónima. Se rió y dijo que quien lo hubiera enviado les había hecho un gran favor, ahora podían presentar cargos reales en lugar de tratarlo solo como un asunto civil. Me preguntó si quería presentar cargos. Sí, lo hice. El sábado por la mañana me despertó el teléfono sonando, número desconocido, casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Era Cal y estaba gritando de verdad, completamente fuera de sí. Me tomó un minuto entender lo que decía entre la rabia y el pánico. Aparentemente su vida se había derrumbado por completo. Nuestros padres lo habían llamado el viernes por la noche después de ver todas las pruebas que Lily les envió. Nuestro padre, que siempre había consentido a Cal, le dijo que se avergonzaba de llamarlo su hijo y lo cortó por completo. Nuestra madre estaba tan asqueada que ni siquiera pudo hablar con él, simplemente le pasó el teléfono a papá. Su antiguo empleador había enviado las capturas a su nuevo empleador potencial, el trabajo que tenía alineado en Arizona, perdido, lo llamaron para decirle que habían decidido seguir con otro candidato. El jefe de Brittany la despidió de inmediato, aparentemente robar información de pacientes para ayudar a su novio a cometer fraude violaba unas 17 políticas laborales. Su licencia de higienista dental estaba bajo revisión por la Junta Estatal. Los padres de Brittany congelaron el acceso a su fondo fiduciario, yo ni siquiera sabía que tenía uno, pero al parecer sus abuelos le dejaron algo a lo que no podía acceder hasta los 25 años, excepto que sus padres eran los administradores y presentaron de inmediato los documentos para revocar su acceso de forma permanente. La publicación en redes sociales había sido compartida más de 400 veces antes de ser eliminada. Personas que Cal conocía de la secundaria, de la universidad, de trabajos anteriores, todos la vieron, su nombre quedó completamente manchado. Pero aquí viene la mejor parte, alguien había reportado su coche como robado porque técnicamente nuestro abuelo había confirmado el préstamo y, cuando el abuelo se enteró de lo que Cal había hecho, llamó al prestamista y lo reportó como uso fraudulento. El coche fue incautado el sábado por la mañana del estacionamiento de un motel barato donde Cal y Brittany se alojaban.
El banco había congelado la cuenta con mi dinero y presentó cargos por fraude. El dinero quedó retenido como prueba, lo que significaba que Cao no podía acceder a él ni usarlo para nada. Estaba en bancarrota y la policía había emitido una orden de arresto. Todo esto ocurrió entre la noche del martes y la mañana del sábado, 4 días. Mi hija había orquestado la destrucción total de la vida de Cao en 4 días. Kyle gritaba diciendo que yo lo había arruinado, que cómo podía ser tan vengativo, que éramos familia y que la familia no se hace esto entre sí. Lo dejé desahogarse durante unos 2 minutos y luego dije con mucha calma, ¿ya terminaste? Él balbuceó y volvió a empezar diciendo que todo esto era una exageración. Kyle, me robaste más de $40,000, te acostaste con mi novia en mi casa, planeaste esto durante meses, ibas a llevarte mi dinero y desaparecer. Lo único que hice fue presentar una denuncia policial por un delito que tú cometiste. Todo lo demás se llama consecuencias. Fue esa pequeña mocosa, ¿verdad? Dijo, Lily hizo algo, ella es la única lo suficientemente inteligente como para. Lo interrumpí. Mi hija no tuvo nada que ver con tus decisiones. Tú tomaste cada decisión que te trajo hasta aquí, hazte cargo de ello. Soy tu hermano. Eras mi hermano, dejaste de serlo cuando decidiste que yo valía menos que $43,000 y una mujer a la que conocías desde hacía 6 semanas. Ahora solo eres un tipo que me robó y ese tipo va a enfrentar las consecuencias. Intentó otro enfoque, empezó a suplicar, a llorar de verdad, dijo que lo sentía, que había cometido un error, que me devolvería el dinero de alguna manera, que por favor no dejara que lo arrestaran. Demasiado tarde, dije. Tomaste tu decisión el martes, en realidad la tomaste hace 4 meses cuando empezaste a planear todo esto. No puedes deshacerla ahora que no salió como querías. ¿Y Brittany? Preguntó. Ella no tiene nada ahora, no tiene trabajo, no tiene dinero, sus padres no le hablan. Suena a que ustedes dos son perfectos el uno para el otro, entonces, ambos tomaron decisiones terribles y ambos están enfrentando consecuencias, quizá puedan resolverlo juntos. Voy a ir a la cárcel, dijo, y sonó como si recién se estuviera dando cuenta. Probablemente, acepté, eso es lo que pasa cuando cometes fraude. Colgó, o quizá su teléfono se quedó sin batería, de cualquier manera la llamada terminó. Me quedé sentado un minuto con el teléfono en la mano. Lily entró a la cocina, me miró, era el tío Cao, ¿verdad? Preguntó. Sí. ¿Está enojado? Mucho. Ella se preparó el desayuno como si nada hubiera pasado, tarareando mientras se servía cereal. La observé, a esta niña que acababa de destruir sistemáticamente la vida entera de un adulto para protegernos, y sentí algo moverse en mi pecho, orgullo quizá, o simplemente amor, probablemente ambos. Oye, Lily, dije, levantó la vista. Gracias por protegernos, por ser inteligente, por importarte lo suficiente como para hacer algo. Se encogió de hombros, eres mi papá, somos un equipo, si alguien se mete contigo, se mete conmigo, así funciona, así de simple. En su mundo era blanco y negro, alguien lastimó a su papá, ella le devolvió el golpe, sin dudar, sin cuestionarse. Las semanas siguientes fueron un borrón de procedimientos legales. Kyle fue arrestado cuando intentaba cruzar líneas estatales, riesgo de fuga, según dijeron, le negaron la fianza. Brittany cooperó con los fiscales a cambio de cargos menores, les contó todo sobre cómo Kyle lo planeó. El banco recuperó alrededor de $38,000 de mi dinero, el resto se perdió en comisiones. Mis ahorros fueron devueltos en su totalidad, ya que esas transferencias nunca se completaron del todo. Tardó unas 6 semanas en total recuperar el dinero, 6 semanas de hacer malabares con las cuentas. Mi jefe me ayudó con un adelanto de sueldo. Mis padres se disculparon por haber permitido siempre el comportamiento de Cao. Papá sonaba genuinamente destrozado. Le dije que las acciones importan más que las palabras, estén ahí para Lily, dije, ella fue quien nos salvó. Y lo hicieron, empezaron a venir más seguido, a sacarla una vez por semana. Nuestra familia extendida cortó completamente a Cao, nadie quería saber nada de él después de ver lo que había hecho. Kyle se declaró culpable para evitar un juicio, su abogado le aconsejó que, con las pruebas en su contra, un juicio solo resultaría en una sentencia más dura. Decisión inteligente, probablemente la primera en años. La audiencia de sentencia fue a finales de abril, unas 10 semanas después de que todo ocurriera. Asistí, quería mirarlo a los ojos una vez más, quería que viera que no iba a dar marcha atrás, que no lo estaba perdonando ni dejando pasar esto. La sala era pequeña, solo yo, Cao, su defensor público, el fiscal, la jueza y una taquígrafa. Kyle se veía mal, mono naranja, esposas, no se había afeitado en días, había perdido peso, bien. La jueza revisó el caso, le preguntó a Cao si quería hacer una declaración. Kyle se puso de pie, me miró y empezó a llorar, no el llanto agresivo de la llamada telefónica, sino un llanto patético y desesperado. Se disculpó, dijo que había tomado decisiones terribles, pidió clemencia, dijo que me devolvería cada centavo. Yo me quedé sentado sin expresión, no reaccioné, no le di nada. La jueza tampoco quedó impresionada.
Había visto las pruebas, leído los mensajes en los que Cal y Brittany se reían de robarme, vio la planificación, los intentos de acceder a mis cuentas de jubilación incluso después del robo inicial. Le dio 3 años. Dijo que la naturaleza premeditada del fraude, la traición familiar y la falta de remordimiento genuino lo empeoraban, no lo mitigaban. Dijo que Cal había mostrado un patrón de usar a las personas durante toda su vida y necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Su abogado intentó argumentar libertad condicional, dijo que Cal no tenía antecedentes, que estaba pasando por un momento difícil, que mostraba arrepentimiento genuino. La jueza lo cortó de inmediato, dijo que planear un robo durante 4 meses y ejecutarlo no es un momento difícil, es un crimen, que llorar en la corte no es remordimiento, es autocompasión. 3 años, probablemente cumpliría 18 meses con buen comportamiento. Kyle me miró mientras se lo llevaban. Yo no aparté la mirada, lo miré fijamente, dejé que viera exactamente lo que sentía por él, nada, ni ira, ni odio, ni tristeza, nada. Brittany fue sentenciada una semana después, no asistí a esa audiencia, pero el fiscal me llamó para contarme el resultado. Libertad condicional y servicio comunitario, debía pagar restitución por su parte, completar 200 horas de servicio comunitario y mantenerse fuera de problemas durante 5 años, cualquier violación significaría 2 años de prisión. También perdió su licencia de higienista dental. La Junta Estatal revisó su caso y decidió que violar la privacidad de los pacientes y usar información confidencial para cometer fraude era motivo de revocación permanente. Nunca podría volver a trabajar en el área dental. Toda esa educación, todos esos exámenes de licencia, perdidos. La última vez que supe de ella, se había mudado de nuevo con sus padres, le cobran alquiler y la tratan como a una inquilina, no como a una hija. Ahora trabaja en comercio minorista, en alguna tienda de ropa del centro comercial, gana el salario mínimo y vive en su antigua habitación de infancia a los 29 años. Sus padres no le permiten acercarse al fondo fiduciario, ahora lo retienen hasta que tenga 35 años y aún así solo tendrá acceso parcial. Van a donar una parte a la caridad solo para dejar clara la lección sobre las consecuencias. A Cal le quedan 12 meses más. Actualmente está en una instalación de mínima seguridad a unos 100 kilómetros. Nuestros padres lo visitan una vez al mes. Me invitaron a acompañarlos una vez, me negué. Preguntaron por qué. Dije que ya no es mi hermano, es alguien que me robó y destruyó mi confianza, no visito a personas así. Mamá se molestó, dijo que la familia es la familia, que debería mostrar perdón, que guardar rencores no es sano. Le dije que el perdón se gana, no se regala, Cal no se lo ha ganado. Estar sentado en la cárcel sintiendo lástima por sí mismo no es ganárselo. Tal vez en 10 años, después de que realmente haya reconstruido su vida y demostrado que cambió, quizá entonces hablemos, pero probablemente no. Papá lo entendió, dijo que tu madre quiere creer que la gente puede cambiar de la noche a la mañana, pero tienes razón, Cal necesita probarlo, no solo decirlo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo pasó todo, si desearía haberlo manejado de otra manera, haber sido menos duro, haberle dado otra oportunidad a Cal, si me siento culpable de que esté en prisión. Honestamente, no, ni un poco. Él tomó sus decisiones, las planeó, las ejecutó, intentó arruinarme financieramente mientras me traicionaba a nivel personal. El hecho de que le explotara en la cara no es mi culpa, es suya. Cada consecuencia que está enfrentando es resultado directo de sus propias acciones. Lily dice que ella tampoco se arrepiente, dice que Cal necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias y que nadie le estaba enseñando esa lección, así que ella lo hizo. Es difícil discutir con una niña de 13 años cuando tiene razón. El otro día recibí una carta de Cal, escrita desde la cárcel, larga, sobre cómo ha tenido tiempo para pensar, se da cuenta de que lo que hizo estuvo mal y espera que algún día pueda perdonarlo. La leí una vez y luego la tiré al reciclaje. Tal vez en 10 años me sienta diferente, tal vez el tiempo me haga más indulgente, pero ahora mismo no tengo nada que decirle. Quemó ese puente, le echó gasolina y lo prendió fuego. No puedes volver de algo así solo porque escribiste una carta bonita desde la cárcel. Lily me preguntó si iba a responderle, dije que no, ella asintió, bien, todavía no merece tu perdón, quizá nunca. Niña sabia. Mi esposa solicitó el divorcio para dejarme en la ruina, pero le salió espectacularmente mal cuando descubrí que me había estado engañando durante 8 meses, contraté a un abogado y reduje su plan a cenizas. Hola Reddit, después de 13 años de matrimonio, mi esposa me entregó los papeles del divorcio e intentó despojarme de todo, pero la situación dio un giro cuando encontré pruebas de su aventura y utilicé el acuerdo prenupcial del que ella se había olvidado por completo. Ahora está miserable, agarren sus palomitas y disfruten del desastre. Mi nombre es Daniel, 40 años, hombre, aquí hay algunas cosas que necesitan saber primero.
Construí mi taller de colisiones desde cero, empecé hace 9 años en un local alquilado con una máquina de enderezado de chasis prestada y un sueño que mi padre pensaba que era estúpido. Trabajaba 16 horas al día aprendiendo proporciones de mezcla de pintura y lidiando con ajustadores de seguros que trataban a los talleres de carrocería como si todos intentáramos estafarlos. Ahora tenía 6 bahías, 8 empleados y contratos con 3 grandes empresas de alquiler de autos. El taller va muy bien ahora y todavía llego todas las mañanas con grasa debajo de las uñas. A Heather le gustaba decirle a la gente que apoyaba mi sueño cuando comíamos fideos instantáneos y yo agotaba las tarjetas de crédito para comprar equipo, pero una vez que el dinero empezó a entrar, su versión del apoyo se parecía más a clases de yoga, bolsos de diseñador y viajes con sus amigas. No me importaba, yo trabajaba, ella gastaba, y pensé que así funcionan las cosas cuando por fin ganas dinero, haces feliz a tu esposa. Así que avancemos hasta ese día. El mensaje llegó a las 2:40 de la tarde un martes: no vuelvas a casa esta noche, los papeles serán entregados en tu taller mañana. Me quedé mirando el teléfono, 13 años de matrimonio y mi esposa lo estaba terminando por mensaje de texto como si estuviera cancelando Netflix. Los papeles llegaron a la mañana siguiente, 45 páginas que básicamente decían que Heather quería todo: la casa, ambos vehículos, la mitad de mi negocio, manutención conyugal por 6 años porque había sacrificado su carrera. Esa última parte realmente me hizo reír. El gran sacrificio fue dejar su trabajo en ventas minoristas hace 8 años porque mi taller de colisiones estaba funcionando bien. Desde entonces su trabajo había sido gastar dinero, clases de yoga, bolsos de diseñador, viajes de fin de semana con amigas. Llamé a mi abogado Isaac, mi hermano mayor, que llevaba 15 años en derecho de familia. Ella está yendo a lo nuclear, dijo Isaac después de revisar la petición. Afirma que estuviste emocionalmente ausente y que necesita un apoyo importante. Esto es tierra quemada. ¿Puede realmente conseguir todo esto en California? Tal vez, si lo juega bien y tú no luchas, podría irse con la mitad de todo. Solo la valoración del negocio va a doler. Heather nunca mostró interés en el negocio salvo para preguntar cuándo estaría en casa para cenar. Ahora quería agarrar la mitad de su valor. ¿Qué puedo hacer? Peleamos, demostramos que está mintiendo sobre las dificultades, pero honestamente Daniel, a menos que tengas algo grande, esto te va a costar mucho. Colgué y volví a mirar los papeles. Algo no cuadraba, no solo el divorcio en sí, sino el momento, la forma en que lo hizo, como no dudó con sus exigencias. Heather era muchas cosas, pero espontánea no era una de ellas. Planificaba todo: vacaciones, cenas, compras de muebles, tenía su armario codificado por colores y llevaba hojas de cálculo para los gastos del hogar. No se despertó un día y decidió volar nuestro matrimonio sin tener cada detalle perfectamente calculado, lo que significaba que llevaba tiempo planeándolo. Beth llamó a la puerta de mi oficina, mi gerente del taller, la única razón por la que todo se mantenía organizado cuando yo estaba hasta los codos en un trabajo de enderezado de chasis. Daniel, Charre. Está aquí por la estimación del seguro, correcto, la cuenta de flota que pagaba la mitad de nuestras facturas. Metí los papeles del divorcio en el cajón del escritorio y me concentré. Pasara lo que pasara con Heather, todavía tenía un taller que dirigir, 8 empleados que dependían de mí, clientes esperando sus vehículos de vuelta. No podía dejar que la explosión de mi matrimonio destruyera todo lo demás. La reunión se alargó. Charre quería hablar de ampliar nuestro contrato con su empresa de alquiler, lo que debería haber sido una gran noticia. En lugar de eso seguía revisando el teléfono esperando otra bomba de Heather. Cuando salí ya pasaban de las 7, conduje hasta la casa y usé mi llave. Oscuro, vacío, con olor a su perfume, recorrí cada habitación buscando algo que me dijera qué estaba pasando. Su armario estaba medio vacío, la ropa había desaparecido pero todo lo demás seguía allí: fotos, joyas, libros, como si fuera a volver o se hubiera ido con prisa. Su oficina en casa estaba cerrada con llave, eso era nuevo. Agarré un destornillador del camión y la forcé. La oficina parecía normal al principio, luego noté que su portátil había desaparecido. El disco duro externo también. Abrí los cajones de su escritorio: facturas, recibos, tarjetas de cumpleaños. El cajón inferior estaba atascado, lo arranqué y encontré papeles metidos al fondo. Estados de cuenta de una tarjeta de crédito de una cuenta que ni siquiera sabía que existía, $42,000 en cargos durante 8 meses, hoteles, restaurantes, joyas, paquetes de spa para 2. Me senté en el suelo con los papeles a mi alrededor tratando de entenderlo. Heather siempre había sido extremadamente cuidadosa con las finanzas. Esta era una cuenta secreta de la que nunca había oído hablar. Sonó mi teléfono, número desconocido, una mujer confirmando una declaración para el próximo martes, conferencia de conciliación en 5 semanas. Heather estaba intentando apresurar esto. Llamé a Isaac. Está intentando empujar esto rápido. Eso es raro. Normalmente cuando alguien tiene prisa es porque teme que encuentres algo o necesita que termine antes de que algo cambie. Como que planee volver a casarse o esté ocultando dinero. Daniel, necesitas empezar a investigar. Miré los estados de cuenta. Sí, tengo esa sensación.
Esa noche me quedé en su oficina revisando cada papel que pude encontrar. Por la mañana tenía un patrón, cargos de hotel cada 2 jueves, restaurantes cada sábado por la tarde, compras de joyas alineadas con mis trabajos de remolque fuera de la ciudad. No solo estaba planeando irse, ya estaba viviendo una vida completamente distinta y había dejado un rastro de papel. Llegué a la oficina de Isaac a las 8 de la mañana con un aspecto horrible. Su asistente me miró una vez y fue a hacer café sin preguntar. Isaac leyó los estados de cuenta. Esto es bueno, pero necesitamos probar para qué fue el gasto. Los hoteles por sí solos no prueban que haya engañado. Necesitamos pruebas de con quién estaba y cómo. ¿Recuerdas tu acuerdo prenupcial? Parpadeé. Tenemos un prenupcial. Firmaste 3 semanas antes de la boda. Papá te obligó a hacerlo después del divorcio de mamá. Estabas furioso, yo lo había olvidado por completo. ¿Qué dice? Él sacó la documentación, página 7, sección 4, si cualquiera de las dos personas engaña, quien fue engañado se queda con todas sus cosas y el infiel no recibe nada de manutención conyugal más allá de sus objetos personales. La SUV de Jeter está a nombre de ambos. Entonces no recibe nada si podemos demostrar que engañó. Y los registros telefónicos, puedes conseguirlos, los obtuvimos. El historial de Jeter mostraba un número apareciendo 53 veces durante 8 meses. Blake, agente inmobiliario, 34 años, casado y con 2 hijos. Isaac ya estaba escribiendo, déjame ver qué más puedo encontrar sobre él, deberías revisar las redes sociales. Las redes sociales de Blake estaban totalmente bloqueadas, ajustes de privacidad en todo, pero las de su esposa no. Hannah tenía una cuenta pública llena de fotos familiares y cosas de mamá. Retrocedí 8 meses de publicaciones, la mayoría eran normales, niños en fútbol, citas nocturnas con Blake, quejas sobre reuniones de padres y maestros. Luego lo encontré, una publicación de hace 5 meses. A alguien más su esposo de repente trabaja hasta tarde todos los jueves, a este punto debería empezar a cenar jugo sola. Los comentarios estaban llenos de otras esposas identificándose con eso, pero fue la fecha lo que me atrapó, todos los jueves alternos, el mismo patrón que los cargos de hotel en la tarjeta de crédito de Jeter. Se lo mostré a Isaac, tenemos que hablar con Hannah. No, tú necesitas mantenerte alejado de ella. Si el abogado de Jeter se entera de que contactaste a la otra esposa dirán que la estás acosando, pero se detuvo. Puede haber otra manera. ¿Qué manera? ¿Recuerdas a April? April, la mejor amiga de Jeter desde la universidad, habían sido muy unidas durante años hasta alguna pelea hace unos 8 meses. Jeter dijo que April se había vuelto tóxica y celosa después de que la vida de Jeter resultó mejor. Nunca supe la historia completa, y ella que, si Jeter estaba engañando, April podría saberlo. Esas dos se contaban todo, y si se distanciaron justo cuando empezó esta aventura, April podría estar dispuesta a hablar. Isaac asintió, vale la pena intentarlo, pero no puedes acercarte a ella directamente, sería demasiado obvio. Necesitas a alguien que pueda tantearla, ver si sabe algo y si ayudaría. ¿Quién? ¿Qué tal mi esposa? Nina y April solían hacer yoga juntas, podría contactarla, ponerse al día con un café y ver qué pasa. Nina era básicamente una ninja en forma de madre suburbana. Si alguien podía obtener información sin ser obvia era ella. Hazlo, dije. Durante los siguientes 3 días viví en un caos controlado. Durante el día dirigía mi taller como si nada estuviera mal. Por la noche me instalaba en la casa de Isaac revisando registros financieros y construyendo una línea de tiempo de la aventura de Jeter, porque eso era, ya no solo una sospecha. Cada pieza apuntaba en la misma dirección. Jeter había estado viendo a Blake durante 8 meses, gastando el dinero que yo ganaba en habitaciones de hotel y cenas caras, planeando su salida. Mientras yo trabajaba 70 horas a la semana para mantener todo en marcha. Lo que más dolía no era siquiera que hubiera engañado, era lo calculado que fue. Jeter no se fue porque dejara de amarme o porque nos distanciáramos, había estado probando a su reemplazo, asegurándose de tener donde caer antes de marcharse, excepto que había olvidado el acuerdo prenupcial, y ahora ese error estaba a punto de costarle todo. Nina llamó el jueves por la tarde, tengo algo. April está en una cafetería del centro, está lista para hablar. April se veía diferente de como la recordaba, más delgada, más dura. Estaba sentada en un reservado en un lugar del centro y no sonrió cuando entré. Te ves fatal, dijo. Gracias. Nina dijo que necesitabas hablar sobre Jeter, supongo que no es para consejos matrimoniales. Me senté frente a ella. Cuando dejaron de ser amigas, hace unos 8 meses, justo cuando se puso seria con Blake, así que lo sabía. ¿Cuánto sabes? April removió su café sin mirarme, lo suficiente. Le dije que era una estupidez, que estaba tirando algo bueno por una crisis de mediana edad. Me dijo que yo estaba celosa y amargada porque mi matrimonio no funcionó. Lo siento, no lo estés, yo estaba celosa. Tu esposa lo tenía todo y lo tiró a la basura porque algún agente inmobiliario le dio atención. Finalmente levantó la vista. ¿Por qué estás aquí, Daniel? Jeter pidió el divorcio, está intentando quedarse con la mitad de todo, pero encontré pruebas de la aventura y tenemos un acuerdo prenupcial que destruye sus reclamos y engañó. Bien, se lo merece, necesito pruebas. ¿Tienes algo? Se detuvo un minuto. Sí, creo que sí,
Sacó su teléfono y desplazó la pantalla durante un momento, luego lo giró hacia mí. La foto mostraba a Heather y a Blake en algún restaurante que no reconocí. Su brazo rodeaba la cintura de ella, la cabeza de ella estaba apoyada en su hombro, parecían llevar años juntos en lugar de meses. Cuando fue esto, hace 4 meses, se suponía que íbamos a almorzar solo nosotras dos. Canceló a último momento, dijo que había surgido algo, de todos modos fui al restaurante, los vi juntos y tomé la foto. Ahí fue cuando dejé de hablarle. Claro, la miré, estabas esperando esto, sabía que tarde o temprano iba a meter la pata. Heather siempre ha sido buena planificando pero pésima cubriendo sus huellas, cree que es más inteligente de lo que realmente es. ¿Qué más sabes? La esposa de Blake no sabe nada. Él le ha estado diciendo que trabaja hasta tarde cerrando tratos, construyendo su negocio. Hannah no tiene ni idea, publica estas fotos familiares felices en redes sociales mientras su marido se reúne con tu esposa en hoteles cada 2 jueves. Necesito preguntarte algo, dije, si esto llega a un acuerdo, ¿testificarías o al menos darías una declaración? No dudó. Hablamos durante otra hora. April tenía más de una sola foto, tenía capturas de pantalla de mensajes de Heather presumiendo los regalos caros que Blake le compraba, detalles sobre sus planes para casarse eventualmente una vez que ambos divorcios estuvieran finalizados, incluso información sobre un viaje que habían hecho a la costa mientras yo estaba en una conferencia de remolque en San Francisco. Mencionó el plan de divorcio, todo el tiempo, lo tenía todo mapeado. Un amigo abogado de Blake la ayudó a resolverlo todo, eso explicaba el calendario apresurado. El amigo abogado de Blake, un tipo llamado Dylan que trabaja en un bufete del centro, fue él quien le dijo a Heather que podía dejarte en la ruina si jugaba bien sus cartas. Le envié un mensaje a Isaac de inmediato. Averigua todo sobre un abogado llamado Dylan que trabaja con Blake. Cuando salí de la cafetería tenía suficiente para destrozar el caso de Heather, fotos, capturas de mensajes, testimonio de una ex mejor amiga, más el acuerdo prenupcial que había olvidado. Isaac llamó mientras regresaba al taller. Dylan trabaja en un bufete del centro, es amigo de la universidad de Blake, y adivina qué, él fue quien envió a Heather con su abogada Meredith. Lo montaron juntos, parece que sí. Blake quería salir de su matrimonio sin perder dinero, Heather quería salir del tuyo ganando dinero. Han estado coordinando sus divorcios. ¿Podemos usar eso? Si podemos probar que sus equipos legales estaban trabajando juntos, absolutamente. Pero Daniel, esto se está poniendo feo. Necesitamos presentar una respuesta a la demanda de Heather y hacerlo de forma inteligente. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, tendrá tiempo de cambiar su estrategia. ¿Qué propones? Presentamos una respuesta básica, no. Mencionamos el prenupcial, no mencionamos la aventura, solo una negación estándar de sus reclamos y una solicitud de distribución justa, que piense que vamos a pelear esto de la forma normal. Mientras tanto reunimos cada pieza de evidencia que podamos encontrar. La conferencia de conciliación es en 5 semanas, ahí hacemos nuestro movimiento, le golpeamos con todo de una sola vez. Me gusta, hagámoslo. A la mañana siguiente volví a la casa. Heather había cambiado las cerraduras, mi llave no funcionaba. Llamé a Isaac, me dejó fuera. Presenta un informe policial y luego una moción de emergencia para acceso a la propiedad. El informe policial se presentó antes del mediodía, la moción de emergencia a las 2 de la tarde, y a las 5 de la tarde ya tenía una orden judicial que decía que Heather debía darme acceso. Me presenté en la casa de su madre. Heather salió con aspecto exhausto y furiosa. Levanté la orden, necesitas darme una llave. Agarró el papel, lo leyó y me lo lanzó de vuelta. Bien, consiguió una llave y me la entregó sin decir una palabra. Una cosa más, mi abogado quiere programar una declaración. Vamos a preguntar sobre tarjetas de crédito, patrones de gasto, relaciones con otras personas. Su rostro cambió. Un destello de pánico. ¿Qué tarjetas de crédito? Las 42,000 encargos, esas tarjetas de crédito. Me di la vuelta y me fui. Dejé que entrara en pánico, que se preguntara qué más había encontrado. El juego estaba cambiando y estaba a punto de volcar el tablero. La conferencia de conciliación estaba programada para un lunes por la mañana. La abogada de Heather había estado presionando para una resolución rápida, enviando correos cada vez más agresivos sobre términos razonables de acuerdo. Isaac había estado diciendo educadamente que no a todos ellos. 3 días antes de la conferencia Isaac llamó, necesitamos hablar de estrategia. Dejé a Beth a cargo del taller y conduje hasta su oficina. Tenía todo desplegado sobre la mesa de la sala de conferencias. El prenupcial, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, el testimonio de April, los registros telefónicos, todo lo que habíamos reunido durante las últimas 5 semanas. Así es como se desarrolla esto, dijo Isaac. Entramos a la conciliación con todo esto, no negociamos, les mostramos el prenupcial, les mostramos la prueba de que engañó y le damos a Heather exactamente una opción. Firma un acuerdo que te da la casa, mantiene intacto tu negocio y la envía a casa con $5,000. Para gastos de mudanza y sus pertenencias personales. Su abogada va a pelear, su abogada se va a dar cuenta de que no tiene caso. El prenupcial es sólido, la prueba es abrumadora. Si llevan esto a juicio, Heather será destruida, se irá con nada y nos deberá los honorarios legales. ¿Y Blake? ¿Qué pasa con él? He estado pensando en esto durante semanas. Su esposa Hannah no sabe nada. Si Heather rechaza el acuerdo, quiero asegurarme de que Hannah se entere. Isaac me miró, no puedo decirte
Oficialmente que contactes a Hannah, pero extraoficialmente, sonrió, extraoficialmente, si yo fuera tú, podría mencionar a April que Hannah merece saberlo, y podría sugerir que April, como alguien a quien le importa, quiera comunicarse. April ya se ofreció, entonces todo está listo. Entonces el lunes por la mañana me presenté en la oficina del mediador con la camisa de trabajo más limpia que tenía, llevando una carpeta llena de pruebas. Isaac ya estaba allí, con aspecto listo para la batalla. Heather llegó 10 minutos tarde con Meredith, su abogada, se veía arreglada y confiada. La mediadora, una mujer llamada Barbara, nos llevó a una sala de conferencias. Comencemos con que cada parte presente su posición. Meredith, usted presentó la petición, ¿le gustaría empezar? Meredith sacó sus notas. Mi clienta solicita una distribución justa de los bienes matrimoniales, incluida la vivienda familiar, los vehículos y una participación parcial en el negocio de Daniel. Además solicitamos manutención conyugal por 6 años para permitir que Heather tenga tiempo de reconstruir su carrera. Isaac abrió su carpeta. Antes de hablar de la distribución me gustaría presentar un documento que fue firmado antes del matrimonio. Deslizó el acuerdo prenupcial sobre la mesa. Tanto Meredith como Heather se inclinaron para leerlo. Vi como el rostro de Heather se volvía blanco. ¿Cuándo empezó esto?, preguntó Heather. Hace 13 años, dijo Isaac con calma, 3 semanas antes de la boda. Ambos lo firmaron ante notario. Es un prenupcial válido. Meredith leía rápido, su expresión pasó de confusión a preocupación. Esto limita la distribución en base a mala conducta durante el matrimonio, específicamente infidelidad. Isaac asintió. Si cualquiera de las partes engaña, pierde el derecho a manutención conyugal y a la división de bienes más allá de los objetos personales. No pueden probar que Heather engañó, dijo Meredith. Isaac colocó sobre la mesa los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, los registros telefónicos y la foto de April. 42.000 encargos secretos, 53 llamadas telefónicas a Blake, fechas documentadas en hoteles y restaurantes, múltiples testigos listos para testificar. Debo continuar. La sala quedó en silencio. Heather parecía querer desaparecer bajo el suelo. Esto es acoso, dijo Heather finalmente. Me has estado vigilando. He estado documentando tus gastos usando cuentas financieras conjuntas a las que tengo derecho legal de acceder, dije. Mi clienta necesita tiempo para revisar estos documentos, dijo Meredith. Por supuesto, dijo Barbara, tomemos un receso de 15 minutos. Heather y Meredith salieron de la sala y a través de la ventana pude verlas teniendo una conversación acalorada en el pasillo. Está acabada, dijo Isaac en voz baja, Meredith lo sabe. Cuando regresaron, Heather no podía mirarme. Mi clienta disputa la línea de tiempo y el contexto de estas acusaciones, dijo Meredith. Sin embargo, en interés de resolver esto rápidamente, estamos dispuestos a discutir un acuerdo que no implique una larga litigación. Meredith miró a Isaac. Estamos dispuestos a renunciar a la manutención conyugal a cambio de una distribución más justa de la propiedad matrimonial. No, dijo Isaac, no, aquí está nuestra oferta. Daniel se queda con la casa, su negocio y ambos vehículos, ya que están a nombre de ambos. Heather recibe $5,000 para gastos de mudanza más cualquier objeto que sea exclusivamente suyo, firma una renuncia a cualquier reclamación futura, eso es todo. Heather emitió un sonido como si la hubieran golpeado. Eso es una locura, no voy a firmar eso. Entonces iremos a juicio, dijo Isaac con calma, donde un juez verá el prenupcial y las pruebas de tu aventura, donde la esposa de tu amante será citada a testificar, donde todo esto se convertirá en un registro público que cualquiera podrá ver, incluidos futuros empleadores que podrían querer saber por qué tu último divorcio fue tan desastroso. No me pongas a prueba. Meredith levantó una mano. Podemos tener otro momento. Esta vez se fueron durante 30 minutos. Cuando regresaron, los ojos de Heather estaban rojos. Había estado llorando. Aceptaremos el acuerdo, dijo Meredith en voz baja. Con un cambio, Heather se queda con su vehículo personal y el pago del acuerdo sube a 10,000. Isaac me miró. Podría haber presionado, podría haberme mantenido firme en 5,000 solo para retorcer el cuchillo, pero estaba cansado y, sinceramente, recuperar mi vida valía 5,000. De acuerdo, dije. Tardó otras 2 horas en finalizar todo. Heather firmó sin mirarme. Cuando terminó se fue sin decir una palabra. Isaac y yo nos sentamos luego en su coche sin hablar. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, como si acabara de sobrevivir a un accidente de coche. Justo, pero sobreviviste. Sí, miré por la ventana. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruyes. Ella está fuera de tu vida. Conservaste tu casa, tu taller, tu futuro. Eso es una victoria. Era una victoria, pero no se sentía como ganar. Se sentía como si hubiera desperdiciado 13 años de mi vida y hubiera pasado 5 semanas luchando por sobrevivir. Y solo ahora me daba cuenta de lo agotador que había sido, pero había sobrevivido. La primera noche solo en la casa fue extraña, vacía. 13 años de espacio compartido de repente solo mío. Caminé por cada habitación comprobando que se había llevado Heather y que había dejado. La mayor parte de los muebles seguían allí. Se había llevado su ropa, algunas fotos y sus joyas. Las cosas caras de la cocina que ella insistió en que necesitábamos pero que nunca usamos, pero la casa en sí estaba intacta. Pedí comida y comí frente al televisor como si estuviera otra vez en la universidad. Solo yo. Comida china sobrante y lo que estuviera en streaming.
Sonó mi teléfono. April, ¿cómo fue? Llegamos a un acuerdo. Ella está fuera. Bien, se merece algo peor, pero con esto basta. Oye, quería darte las gracias por el testimonio. Al final no tuve que testificar, pero lo habría hecho. Heather llevaba mucho tiempo buscando esto. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué ayudaste de verdad? Apenas nos conocíamos. April guardó silencio un segundo. Cuando mi matrimonio se vino abajo, Heather me dejó en visto, desapareció por completo de mi vida. Me di cuenta de que nunca fue realmente mi amiga. Solo le gustaba tener a alguien cerca para verse mejor. Cuando Nina se puso en contacto para ayudarte, se sintió como una oportunidad de hacer algo decente, ser la amiga que Heather nunca fue. Bueno, lo aprecio. Claro, oye, si necesitas algo avísame, lo haré, gracias. Después de colgar me senté en el silencio e intenté averiguar qué venía después. Isaac llamó a la mañana siguiente, el papeleo está presentado, el juez firmó todo, es oficial, tan rápido, te sorprendería lo rápido que se mueven las cosas cuando ambas partes realmente están de acuerdo. Felicidades, estás oficialmente divorciado, todavía no se siente real. ¿Cómo estás? Raro pero bien, bien, escucha, Nina quiere que vayas a cenar este fin de semana, comida de verdad, no la basura de soltero que estás comiendo, lo pensaré. Pasé los siguientes días en una especie de limbo extraño, trabajo durante el día, casa vacía por la noche, mi equipo en el taller notó que algo no iba bien pero nadie preguntó. Pequeña bendición, el jueves April volvió a llamar, así que hice algo. ¿Qué hiciste? Me puse en contacto con Hannah, me incorporé de golpe. ¿Qué? Relájate, no te mencioné. Le envié un mensaje anónimo con información sobre Blake y Heather, fotos, fechas, todo. Merecía saber lo que estaba pasando. Revisa las redes sociales de Blake. Ha estado publicando cosas raras sobre cambios de vida y nuevos comienzos. Se dice que Hannah lo echó de casa. Abrí la cuenta de Blake y efectivamente su última publicación era una tontería sobre cómo los finales son en realidad comienzos. Los comentarios estaban llenos de amigos preocupados preguntando si estaba bien. Bien, dije, hay más. El abogado de Hannah aparentemente presentó la demanda de divorcio ayer y no está jugando limpio, va por la custodia total y la manutención infantil máxima. Como sabes esto, tengo amigos que conocen gente. Portland no es tan grande, el punto es que la vida de Blake se volvió muy complicada, y Heather, no he oído nada, pero si Blake se está divorciando ahora en lugar de después, todo su plan se vino abajo, probablemente pensó que estarían juntos una vez que ambos divorcios terminaran. Ahora él está peleando una batalla por la custodia y ella está sola, sin trabajo y sin dinero, ese es su problema, dije. El trabajo era el escape, en el taller podía concentrarme en mediciones de chasis, igualación de pintura y estimaciones de seguros en lugar de mi vida personal demolida. Charlie llamó para finalizar el contrato ampliado de flota, lo que añadiría otro $500,000 en ingresos anuales, pequeñas victorias. Beth llamó a la puerta de mi oficina una tarde. Daniel, hay alguien aquí para verte, dice que es personal. Levanté la vista confundido. ¿Quién? Dice que se llama Hannah, oh. Hannah tenía poco más de 30 años, cabello oscuro, llevaba vaqueros y un blazer como si acabara de salir de una reunión, se veía agotada. Daniel, siento presentarme en tu trabajo, no tenía tu contacto personal. Está bien, toma asiento. Se sentó en la silla frente a mi escritorio con las manos entrelazadas en el regazo. Recibí información recientemente sobre mi marido y tu esposa, quería hablar contigo sobre lo que sabes. ¿Cómo me encontraste? La información que recibí mencionaba a Heather, la busqué, encontré tu nombre y averigüé dónde trabajabas. ¿Qué quieres saber? ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace unas 5 semanas. Encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito y registros telefónicos y empecé a unir las piezas, y te divorciaste de ella. El acuerdo se finalizó hace una semana. Hannah asintió lentamente. Blake me dijo que estaba trabajando, construyendo su negocio. Le creí. Yo estaba en casa con nuestros hijos mientras él estaba. Se detuvo intentando recomponerse. Estoy solicitando el divorcio. Mi abogada dice que tengo un caso sólido para la custodia. Siento que estés pasando por esto. ¿Lo estás? Sí, sé lo que es que alguien en quien confiabas haga estallar tu vida. Apesta, la mujer que me envió la información. ¿Sabes quién era? Una amiga, alguien que pensó que merecía saberlo. Dile que gracias. Después de que Hannah se fue me quedé sentado en mi oficina mirando a la nada. Heather había destruido múltiples vidas persiguiendo algo que creía que la haría feliz, ahora todos recogían los pedazos. Esa noche Isaac volvió a llamar. No vas a creer esto. ¿Qué pasó? Blake acaba de presentar una queja contra su amigo abogado Dylan. Afirma que Dylan le dio mal asesoramiento legal y que el acuerdo de Heather sienta un precedente que lo perjudica, sus palabras, no las mías, así que Blake está demandando al abogado que los ayudó a coordinar sus divorcios. Sí, y el bufete de Dylan está revisando si deja de trabajar con la abogada de Heather, Meredith, como socia de referencia. Todo esto se está convirtiendo en un desastre legal. Bien, Daniel, ganaste, ya puedes soltar esto. Lo estoy soltando, solo estoy disfrutando del espectáculo. 2 meses después estaba en la ferretería comprando pintura cuando la vi, Heather, en la caja, devolviendo un montón de cosas caras de decoración. La empleada negaba con la cabeza señalando un cartel de política de no devoluciones. Casi me fui. Podría haber salido por la puerta lateral y evitar todo el asunto, pero algo me hizo quedarme. Tal vez querer ver cómo se desplegaba el karma, tal vez solo querer ver en qué se había convertido su vida. Se veía diferente, cansada, con pantalones de
chándal y una vieja sudadera universitaria que recordaba de años atrás, nada que ver con la mujer pulida y arreglada que era. La empleada seguía diciendo que no a la devolución. La voz de Heather subió: tengo el recibo. Están sin abrir, tienen que aceptarlos. Política de la tienda, señora, los artículos de decoración del hogar son venta final. Esto es ridículo, necesito ese dinero. Se detuvo cuando me vio, nuestras miradas se cruzaron a través de la tienda. Por un segundo ninguno de los dos se movió, luego me acerqué. Hola Heather, Daniel. Su voz fue plana. ¿Qué haces aquí, comprando? Tú. Agarró su bolsa de devoluciones rechazadas y caminó hacia la salida. La seguí sin saber muy bien por qué. Afuera se giró hacia mí. ¿Qué quieres? Nada, solo te vi y pensé en decir hola. Bueno, ya lo has dicho, adiós. Empezó a caminar hacia el estacionamiento y yo mantuve el paso. ¿Cómo estás? Pregunté. Estoy bien, dijo. ¿Dónde está Blake? Su rostro se endureció. No es asunto tuyo. Tan mal está. Vete Daniel, sabe que no tienes nada, que perdiste el acuerdo. Se detuvo. ¿Viniste solo para presumir? No, vine a comprar pintura. Pero ya que estamos hablando, sí, tengo un poco de curiosidad por cómo te salió todo esto. Destruiste todo Heather. Solicitaste el divorcio intentando quitarme todo lo que tenía. Gastaste $42,000 en una aventura. Me dejaste fuera de mi propia casa. Todo lo que hice fue recordarte que las acciones tienen consecuencias. Blake se suponía que, se detuvo a sí misma, se suponía que dejar a Hannah y hacerse cargo de ti. Déjame adivinar. Su divorcio no salió como él planeaba, su esposa se quedó con los niños, está pidiendo la custodia total y una manutención infantil enorme. Su negocio se está hundiendo porque Hannah le está contando a todo el mundo lo que hizo, apenas puede pagar a su abogado y mucho menos. Se detuvo otra vez. Esto no es asunto tuyo, así que te dejó. El silencio de Heather fue confirmación suficiente. Curioso cómo funciona eso, dije. Destruiste nuestro matrimonio por un tipo que ni siquiera pudo quedarse cuando las cosas se pusieron difíciles. No sabes nada de eso, sé que tomaste decisiones. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haber dicho que no eras feliz. Podrías haber terminado las cosas de forma honesta. En lugar de eso mentiste, engañaste e intentaste robar todo lo que yo había construido, y ahora estás enfadada porque no salió como lo planeaste. No necesito una lección tuya, tienes razón, no necesitas nada de mí. Que tengas una buena vida Heather. Volví a entrar a la tienda, compré la pintura y salí por la puerta lateral para no verla de nuevo. Mientras conducía a casa me di cuenta de algo, ya no me sentía enojado. No me sentía amargado ni traicionado ni cargando con todo eso que había llevado durante semanas, solo me sentía cansado de todo el asunto. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con ellas. Isaac llamó esa noche, escuché desde la oficina de Meredith, están dejando a Heather como clienta. ¿Por qué? Conflicto de intereses. La queja de Dylan nombra a Meredith como alguien que ayudó a dar mal asesoramiento legal. Su firma se está protegiendo, así que Heather se quedó sin abogada. ¿En serio? Sí, y como el divorcio ya es definitivo no importa, pero si intenta modificar los términos o presentar algo nuevo, necesitará nueva representación. ¿Puede permitirse otra? Probablemente no. Pensé en ella en la ferretería intentando devolver decoraciones para una vida que ya no existía. Tenemos que preocuparnos de que intente algo, como que, el acuerdo es sólido, no tiene base para impugnarlo. A menos que gane la lotería no va a contratar otro abogado para luchar una batalla que ya perdió. Bien. La casa poco a poco volvió a ser mía, repinté el dormitorio, compré muebles nuevos que realmente me gustaban en lugar de los que Heather había elegido, me deshice de cosas que me la recordaban. Fue terapéutico de una forma extraña borrar rastros de una vida que no había sido real durante meses. April llamaba a veces para saber cómo estaba, nos habíamos convertido en amigos accidentales a través de todo esto, me invitaba a cenas en grupo o caminatas de fin de semana con otros amigos suyos. Normalmente decía que no, pero a veces iba. Tienes permitido tener una vida otra vez, me dijo una noche tomando café. Lo sé, lo sabes, porque actúas como si todavía estuvieras en modo crisis. Solo estoy ocupado. Estás evitando. Hay una diferencia. Tal vez tenía razón, pero aún no estaba listo para enfrentar eso. La vida poco a poco volvía a la normalidad, o al menos a una nueva versión de normalidad. A veces era solitaria, pero también era tranquila. 4 meses después de que el divorcio se finalizara, ella apareció en mi taller. Beth avisó por el intercomunicador: Daniel, tu ex esposa está en el vestíbulo, dice que necesita hablar contigo. ¿La envió fuera? Debería haber dicho que sí, debería haberle dicho a Beth que le mostrara la puerta y le prohibiera volver, pero la curiosidad me ganó. Dame 5 minutos y luego envíala. Me limpié la grasa de las manos y ordené mi escritorio. Fuera lo que fuera esto, quería estar listo. Heather entró viéndose peor de lo que jamás la había visto, había perdido peso, ojeras oscuras, ropa oscura que no le quedaba bien, como si la hubiera tomado prestada de otra persona. Gracias por verme, dijo en voz baja. ¿Qué quieres Heather? Se sentó sin ser invitada, con las manos entrelazadas en el regazo como una niña a punto de confesar que rompió algo. Necesito ayuda. Esperé y luego pregunté. Pensé que te iba bien. Su rostro se endureció. No, no me va bien, estoy viviendo con mi madre, no puedo encontrar trabajo. Nadie quiere contratarme porque hay un vacío en mi currículum y no puedo explicarlo sin mencionar el divorcio. Estoy en bancarrota, los 10,000 se acabaron, no tengo nada. Está bien, eso es todo lo que tienes que decir.
¿qué quieres que diga? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Sé que la arruiné, sé que te hice daño. Pero Daniel, estoy desesperada, necesito dinero. Solo lo suficiente para conseguir un apartamento y volver a ponerme de pie. 13 años tienen que contar para algo. La miré fijamente. Me estás pidiendo dinero, no tengo a nadie más a quien pedirle, y Blake, su rostro se derrumbó, no quiere hablar conmigo, su divorcio lo arruinó. Está pagando una manutención infantil enorme y su negocio está fracasando, me culpa por ello, sorprendente, no, ¿qué? Señalar que destruiste múltiples vidas persiguiendo una fantasía que se desmoronó. Sé que cometí errores, no cometiste errores, tomaste decisiones, estaba llorando ahora, te lo ruego, no tengo a dónde ir, entonces ve con tu madre, ve con tus amigos, mis amigos no me hablan, mi madre apenas puede permitirse alimentarse, quemé todos los puentes que tenía, entonces construye nuevos, ese no es mi problema, ¿cómo puede ser tan frío? Me recosté en la silla, ¿quieres la verdad? Pasé 2 meses enojado contigo, enojado por lo que hiciste, por cómo lo hiciste, las mentiras y la manipulación, y luego un día me desperté y me di cuenta de que ya no me importaba, no eres mi esposa, no eres mi problema, solo eres alguien a quien solía conocer que tomó decisiones terribles y ahora tiene que vivir con ellas. Tomé esas decisiones porque era infeliz contigo, no, tomaste esas decisiones porque eres egoísta, porque querías emoción y validación sin hacer el trabajo real de arreglar un matrimonio, querías una salida fácil con el máximo beneficio, no funcionó, eso es culpa tuya, entonces no me vas a ayudar, no dije eso. Levantó la vista con un destello de esperanza, te daré una cosa, dije. Un consejo, eres una mujer adulta, resuélvelo, consigue un trabajo y acepta la verdad de que lo arruinaste. Se levantó con el rostro rojo de ira y vergüenza. ¿Estás disfrutando esto? ¿Estás disfrutando verme sufrir? No, simplemente dejé de preocuparme, hay una diferencia. Espero que recuerdes esto cuando algún día necesites ayuda, lo haré y lo manejaré yo mismo como un adulto. Después de que se fue me quedé sentado en mi oficina durante mucho tiempo. Beth llamó a la puerta al final. ¿Estás bien? Sí, en realidad lo estoy. ¿Qué quería? Dinero, ayuda, alguien a quien culpar. ¿Se lo diste? No. Le di realidad en su lugar. Beth sonrió. Bien por ti. Esa noche fui a la casa de Isaac y Nina a cenar, llevé comida y de verdad me quedé para el postre, jugamos juegos de mesa con los niños, cosas normales y aburridas de familia, se sintió bien. A la mañana siguiente me desperté temprano y salí a correr, algo que no hacía desde antes de que empezara el divorcio. El vecindario estaba tranquilo, el sol apenas salía, todo estaba quieto y en paz. En el taller Charlie llamó para hablar de la expansión, más vehículos, más ingresos, más trabajo. Mi taller de colisiones estaba creciendo más rápido de lo que había planeado. Heather intentó destruirme, en lugar de eso se destruyó a sí misma. No iba a perder más tiempo sintiéndome mal por eso. Ya había construido una buena vida una vez, lo haría de nuevo y esta vez la construiría para mí mismo, sin compromisos, sin sacrificios por alguien que no los apreciaba, solo yo, mi vida, mis amigos y lo que viniera después. Eso era suficiente.